llegado al final de las píldoras y hasta el momento hemos hablado sobre cerebro, cuerpo y también cómo se vincula con todo el sistema lingüístico, con el lenguaje. Pero un factor importante es lo que une a todo eso, que es la base de investigación. Ahora nos planteamos, para debatir, por qué es importante investigar y por qué es importante elegir esta carrera. Bueno, a ver, hay múltiples razones por las cuales uno podría optar por meterse en una carrera de investigación. Una de ellas es que la alternativa es, si no la ignorancia profusa, por lo menos formas de acercamiento al conocimiento de consecuencias dudosas, al menos. La investigación no es perfecta, la ciencia no es perfecta, está llena de falencias. ¿Acaso la principal falencia es que es practicada por humanos que son imperfectos? Y son humanos que crean tecnologías que son imperfectas y que utilizan teorías que son imperfectas. Lo interesante es que la imperfección de la ciencia no ha sido óbice, no ha sido obstáculo para que el mundo progrese. Muchas veces en direcciones aciagas, pero muchas en direcciones muy virtuosas. La expectativa de vida ha aumentado notablemente en los últimos siglos. La calidad de vida ha aumentado en muchas partes del mundo al menos, ¿sí? Tenemos tecnologías que nos permiten comunicarnos, nos permiten trasladarnos, nos permiten intervenir sobre el cerebro y tantas otras cosas. Todo eso difícilmente habría sido alcanzado mediante otro tipo de práctica que no sea la ciencia. Entonces hay algo en el placer de descubrimiento, la curiosidad de investigar preguntas y de propiciar cambios en el mundo que de por sí creo que justifican la faena científica. Se ve muy bien en la práctica médica. En la práctica médica, la medicina tiene siglos de antigüedad, ¿no? Desde los griegos para acá, y durante siglos se basó la práctica médica en el conocimiento consuetudinario, en la práctica, en extraer patrones de la práctica clínica propiamente. Algunos sabios, como se llamaba entonces, pues escribían tratados, pero se basaban en la práctica, en definitiva, no en la investigación. Sería una praxis y no tanto en la teoría en ese caso. Y entonces, resultado, había médicos y algunas enfermedades se curaban y algunas de esas prácticas eran útiles, pero había disparates, había tremendos disparates, ¿no? Es decir, tratamientos tales como toma mercurio en pequeñas dosis para curarte de tu problema de estómago o cosas así, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo la medicina empezamos a tomárnosla en serio y empieza a tener prestigio? Cuando está respaldada por la investigación científica, que está basada en evidencias, no en la mera intuición y en la práctica. Entonces esto mismo se puede decir sobre las ciencias del cerebro, es decir, que para entender el cerebro y para poder entonces hacer trabajos translacionales, cambiar realmente, mejorar la condición humana, curar trastornos neurodegenerativos, etcétera, etcétera, para todo ello está el soporte de laboratorio, el soporte científico, que es un método muy lento, es muy modesto, está cargado de errores, es autocorrectivo. A veces la gente tiene la impresión de que no merece la pena, ¿no? Porque a veces los conocimientos del ciudadano corriente parecen mucho más definitivos, más rotundos y más falsos. Entonces, el conocimiento científico es modesto, desgrana pequeñas unidades de conocimiento, pequeñas moléculas de conocimiento. Algunas se rebaten, otras permanecen, pero al final es acumulativo y es mucho más sólido que la intuición que nos da la práctica o los dogmas que circulan en el conocimiento cotidiano. Es que realmente vemos como ese método científico, a pesar de ser un poco más lento, como comentas, Manolo, constituye realmente un punto de inflexión en la investigación a lo largo de los siglos, ¿no? Y hay algo en lo que decía Manolo que me retrotrae a una frase célebre de una de las personas más lúcidas que yo he conocido en mi vida, Michael Halliday, que alguna vez supo escribir que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y esto es importante, ¿no? Porque el quehacer, el proceder aplicado, basado en la introspección, en la intuición, en la práctica heredada, en lo telúrico, en el folclore, difícilmente va a tener la sistematicidad y la noción de norte y de cauce que uno puede tener cuando avanza con una teoría. Esto no lo convierte en nada perfecto, ¿sí? Pero sí por lo menos
delimita los espacios por los cuales uno se mueve. Y hay miles de formas de investigación. Nosotros todo lo que hemos dicho de algún modo ha estado empapado de neurociencias cognitivas, ¿no? Y querría poner en valor algo, ¿no? Las neurociencias cognitivas son muy imperfectas, como tantas otras ciencias, pero tienen un montón de virtudes. Una de ellas es que es un campo en cuya misma misión, en cuya mera razón de ser, hay algo que es muy interesante, que es volver a poner en diálogo algo que la academia y la mera lógica de las universidades compartimentaliza, que es nuestra dimensión biológica con nuestra dimensión cultural, social, lingüística. De algún modo las neurociencias cognitivas tienen una plataforma para deshacer ese... segmentación, compartimentación. Exactamente, esa compartimentalización que hay y que algunos han llamado incluso, ¿no?, la lógica de las dos culturas, ¿no? Como si las ciencias naturales pertenecieran a un ámbito de existencia y de indagación que es absolutamente irreconciliable con las llamadas ciencias sociales o humanas, como si no hubiera algo de humano en lo biológico y viceversa. Las neurociencias cognitivas ponen en diálogo eso esencialmente. Fíjate las preguntas que hemos estado abordando aquí, ¿no? Vínculos entre cómo nos movemos, qué pasa en nuestro cerebro, cómo comprendemos lenguaje. Hay en esta interdisciplina de este campo algo muy, muy, muy lindo, que es empezar a deshacer un poco los límites entre las múltiples dimensiones de lo que nos hace, en última instancia, humanos. Sería un conocimiento transversal. En ese caso, que muchas veces nos enfrentamos a los debates como lo que comentábamos de praxis frente a teoría, investigación más sobre bases fundamentales. Fíjate que que efectivamente la neurociencia rompe las barreras disciplinares. En el Instituto de Neurociencias, en cualquier instituto de neurociencias del mundo, tienes trabajando codo con codo a biólogos, neurólogos, psicólogos, lingüistas, ingenieros, y esa interacción es muy rica porque todos tienen que aportar algo para el conocimiento de un sistema que es muy complejo. Se ha dicho a veces que el cerebro es el objeto más complejo del universo, y a mí no me parece nada exagerado. Uno puede mirar una galaxia y decir, esta es la complejidad. No tanto. Es decir, en una galaxia como la galaxia nuestra tiene 100.000 millones de estrellas, se calcula, y calculemos que varios miles de millones o quizá billones de planetas, pero el cerebro tiene 100 billones de neuronas interconectadas, cada una de ellas más o menos con otras 10.000 neuronas. Y esa complejidad no tiene parangón en el universo. Entonces, para entender eso tan complejo, todas las fuerzas son pocas, todos los talentos y todas las especializaciones son pocas. Y yo creo que eso los neurocientíficos lo hemos asumido muy bien. Y luego, hay una pregunta básica: ¿cómo no vamos a estudiar el cerebro y el lenguaje? Si eso somos nosotros, ¿no? Es decir, mi yo está implantado en el cerebro, está segregado de algún modo por el cerebro, y ya no digamos el lenguaje es un producto de ese cerebro biológico. ¿Cómo no vamos a interesarnos por ello para entendernos a nosotros de entrada, ¿no? Y luego todas las aplicaciones translacionales que hemos visto en distintas píldoras, en el campo educacional, en el campo de enfermedades neurodegenerativas, trastornos de todo tipo, etcétera. Sí, una cuestión importante quizás aquí para remarcar es que no nos podemos reducir entonces a ese debate con el binomio teoría-praxis, sino que al final es todo un compendio que se trabaja en conjunto para averiguar o para investigar en todos los procesos que subyacen a las neurociencias. No sé, Adolfo, si quieres añadir. No, absolutamente, ¿no? Y a veces hay concepciones erróneas o romantizadas o incluso tergiversadas sobre qué es la labor científica, ¿sí? Como si fuera una faena vetusta, aburrida, absolutamente protocolarizada, y es un campo tremendamente dinámico, es un campo pujante, divertido, donde vos podés conjugar de un modo muy, muy estimulante lo que sabés y lo que ignorás. Hay una parte protocolaria, es verdad, pero la parte creativa es importante también. Es fundamental, es fundamental. Las mejores preguntas que uno puede formular como científico son las que todavía no se han hecho de algún modo, ¿no? Si no, ya lo sabríamos todos. Si no, ya lo sabríamos todos y no tendríamos mucho que hacer. Ese es un mensaje importante, Ramón y Cajal, el primer neurocientífico importante de la historia, diría yo,
escribía un libro de recomendaciones a los jóvenes estudiantes, que no se piensen que está todo resuelto. Porque a veces el joven se traga los tratados, los manuales, y dice, bueno, ya está todo resuelto. Hay científicos, hay sabios, como decían en la época de Cajal, que ya lo han dicho todo. Y él decía, no, los problemas, las grandes cuestiones están todavía planteándose ahora, y a medida que resuelves algunas o intentas resolver alguna, se crean otras nuevas. No, y voy a agregar una cosa, ¿no? Que es que a veces creer que un problema tiene una solución es simplemente un ejercicio de miopía. Pero generalmente, y me atrevo a decir, siempre es falso. Porque pensar que la ciencia es un espacio para encontrar la respuesta última, la verdad definitiva sobre un problema, es ignorar lo que la historia de la ciencia misma nos ha enseñado. Todas las teorías que en algún momento se estimaron como respuestas definitivas, últimas, absolutas, ¿sí?, sobre algún problema, solo necesitaron el paso del tiempo para mostrar su falsedad. Y eso, que puede ser algo angustiante, es al contrario, eso es síntoma de progreso, es síntoma de avance. Entonces, el punto de Manolo me parece es particularmente fuerte porque la ciencia se justifica no solamente por los espacios que aún no se han abordado, sino porque aquellos en los que creemos estar dentro de un entorno de solución y de certeza, posiblemente solo sea así a la luz de lo que sabemos, de las tecnologías que tenemos hoy. Pero incluso las cosas que creemos haber resuelto, posiblemente pueden perfeccionarse y solo hay que darle tiempo a la ciencia para que muestre los baches de esos espacios de aparente certidumbre. Seguro, y de ahí la importancia también de buscar alternativas y de seguir investigando desde otras perspectivas. Manolo, si quieres agregar algo más. No, quizá solo una frase pequeñita. La ciencia es autocorrectiva, es el sistema más democrático del mundo. Está sometida siempre al escrutinio y a la crítica, a veces destructiva, de los colegas. Por eso, aunque va poco a poco, lo que va asentándose es importante.